¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo afilar su tijera de podar de una manera fácil, rápida, pero lo más importante, segura. La seguridad es importante en tu área de trabajo. También, si ya lo estás haciendo de una forma que te está funcionando y está siendo segura, continúa haciéndolo así. Vamos a darle. Ok, lo que vamos a hacer, vamos a tomar la tijera de esta manera. Vas a poner tu mano detrás de la navaja. Yo uso una de estas. Ustedes pueden usar una roca para afilar. Yo uso esta, prefiero usar esta. Entonces lo que vamos a hacer es empezar aquí y terminar aquí. No hagan esto. Mucha gente hace eso y el filo no queda bien. Lo que tienes que hacer es empezar y contar más o menos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para mí 7 está bien. Más se van a acabar muy rápido su navaja. Pero pueden hacer menos también si les funciona. Después tomas tu tijera y haces esto pegado así de esta manera. Solo para asegurarte de que el filo esté bien derecho. También puedes hacer esto en el gancho. Aquí no puedes cargarle, solo es tratando de limpiar un poco la suciedad y si agarraste algún alambre. Y así estamos terminando cómo afilar tu tijera. También las tijeras que yo estoy usando o que a mí me gusta usar son medida 36. Me gustan estas tijeras porque puedo cortar ramas grandes sin ningún problema. Pero la que la mayoría de las personas usan son unas 32 pulgadas. Es la tijera que la mayoría de gente usa. Aquí se puede ver un poco la diferencia. Cuando estás cortando, sí hace mucha diferencia en ramas grandes. También les voy a dar un tip o dos que yo hago. Tu tijera tiene que estar de este modo, pasando aquí así. No tiene que estar aquí así, porque cuando tú hagas la fuerza vas a tener que hacer esto. Entonces, si ya tu tijera lo hace, solo asegúrate de que tus manos no peguen aquí cuando tú la estés presionando. ¿Cómo logro eso? Yo hago esto con una llanta. También lo puedes hacer con una suela de alguna bota de trabajo que ya no uses. También puedes cortar un poco lo que es el bumper que ya te venden. Lo cortas solo un poco y lo calas, lo mides un poco. Este ya lo corté un poquito. La idea es que quede esto. Tu tijera tiene que lucir de esa manera. También lo que yo hago es, cuando las compro nuevas, remuevo esta tuerca de aquí. La remuevo por la razón que yo le pongo este resistor. Pueden usar algún otro, pero me gusta este porque funciona con agua. Pones 2 gotas de agua o un poquito más para que funcione mejor. Puedes hacerlo también sin el agua y lo pones ahí dentro. Pones un poco ahí y un poco aquí. Esto hará que tu tijera te dura más trabajando. A veces no es lo que cuesta, sino cuando estás allá adentro trabajando en una línea y tu carro está lejos, tu repuesto está lejos. Yo fácilmente termino una poda de 4 meses con un solo tornillo de estos, sin tener que comprar otro. Después lo giras hasta donde tú sientas que no está, si se está moviendo, está aún flojo. Debes de dejarlo de esta manera hasta que tú sientas que tu tornillo ya está apretando las dos partes. Cuando empieces a escuchar eso, solo asegúrate que no esté muy duro para abrirse. Después de eso la puedes dejar así o puedes empezar a trabajar.
y estará funcionando bien. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por el video. Cuídense.